Shalom, shalom, bendiciones, que el Eterno les bendiga y les guarde. Este es tu hermano Ned Griffith de aquí, de Panamá. Y para mí es un honor nuevamente estar con ustedes en este hermoso día, compartiendo otra vez la palabra de nuestro Rey. Y en la tarde de hoy, nosotros vamos a estar estudiando lo que viene siendo la inmersión, las leyes de adopción en el antiguo Medio Oriente, el bautismo bíblico legal y la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Ya nosotros estuvimos viendo en la primera clase de discipulado sobre cómo amar a Dios, sobre qué es la lealtad, por qué guardar los mandamientos. ¿Ok? Vimos las diferentes etapas del discipulado. En la segunda clase vimos la misión del Mesías y también en la tercera clase, la parte número 2, las dos casas de Israel, en la casa del norte, en la casa de Judá. Y en esta cuarta clase vamos a estar viendo lo que es el bautismo, ¿ok? La inmersión. Y es sumamente interesante esta clase porque no lo vamos a ver desde el punto de vista tradicional, sino que vamos a tratar de verlo en contexto, ¿ok? Por eso es que el subtítulo se llama Leyes de Adopción en el Antiguo Medio Oriente. Recuerda que el Antiguo Medio Oriente es lo que nosotros estudiamos para comprender eh, la perspectiva del Antiguo Testamento. El bautismo bíblico legal, es decir, el bautismo bíblico, obvio que está en la escritura, legal porque hay un fundamento legal en el bautismo, ¿ok? Y hay un precedentes legales. Y eso nosotros lo vamos a definir en la clase de hoy. Y la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿ok? No es como lo hemos aprendido antes, sino que hay tanta riqueza. El bautismo no es algo que instituyó Yeshua, no es algo que instituyeron los apóstoles, sino que ya estaba la práctica de la inmersión, diferentes tipos de tevilá, de inmersión, de bautismos, que se pueden ver en el Antiguo Testamento, y que vemos que el Mashiach Yeshua, que es Jesucristo, Jesús, Yahoshua, Yeshua, hacen o mandan a hacer en señal de algo de forma memorial, y eso lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Ok? Así que acompáñame a estudiar las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar, nosotros tenemos que entender, que tenemos que redefinir los conceptos. ¿De dónde viene esta palabra tevilá? Recuerda que tevilá lo que significa es inmersión, ¿ok? Por eso es que se llama la inmersión o bautismo. Y proviene de la palabra taval, la raíz taval, que significa mojar, bañarse, sumergirse, lavarse, tú sabes, principalmente para expresar la inmersión o el bautismo en un estanque de aguas con la intención de lograr un cambio de estado de impureza a pureza. ¿Ok? Así que lo que está haciendo la Tevilá es apuntando a una limpieza por medio de aguas ceremoniales. En otras palabras, la intención original de la Tevilá, de la inmersión en aguas que corren, es decir, la Tevilá no podía darse en aguas estáticas. No era que voy a una piscina y no corre el agua. No, tenía que ser en aguas que corren, por una playa, un río, algo por el estilo. ¿Ok? Y la intención original de la Tevilá era que a través de esa agua tú pudieses lograr un cambio de estatus o de estado. Ir de un estado impuro a un estado puro. De un estado impuro a un estado puro. En el templo se practicaba eso. ¿Ok? Cuando yo hablo de puro e impuro, es necesario redefinir conceptos. Cuando hablo de pureza en el antiguo Medio Oriente, o para un israelita antiguo, un antiguo israelita, la palabra puro era igual a acceso al templo. Soy puro, así que puedo entrar al templo. Soy puro, así que puedo entrar a la casa de Dios. Soy puro, así que puedo tener comunión con el Todopoderoso. Soy puro, así que puedo ir al templo a adorar al Señor. Tenemos que entender esto.
¿ok? Impuro es todo lo contrario. Si una persona pura podía entrar al templo, una persona impura es igual a no tienes acceso a la presencia, no puedes entrar al templo, no tienes acceso a la casa de Dios. No puedes ir a presentarte delante del Señor a adorar porque estás impuro y tu impureza contamina el templo, contamina el altar. Y como hay niveles de santidad en el templo, cuando tú no estás apto para entrar, tú mueres. ¿Ok? Así que estos ritos de transición, y vamos más adelante a ver en la segunda parte de este tema qué son ritos de transición. Pero vamos a entender que el bautismo es un rito de transición que a través de las aguas tiene la intención de lograr un cambio de estado de impureza a pureza cuando el templo está presente, cuando el templo está de pie. Actualmente hay templo, no hay templo. Como no hay templo, nosotros tenemos que hacer estas tevilá con un fundamento o en base a fundamentos memorial, es decir, pensando que es en memoria de algo. En este caso, en memoria de la muerte y resurrección del Mesías, Yeshua. ¿Ok? Así que como no hay templo, no hay cenizas de la vaca roja, estamos siempre impuros ceremonialmente. Recuerda que cuando hablo de tevilá, estoy hablando de una pureza ceremonial e impureza ceremonial o ritual. No es lo mismo de pureza o impureza moral. ¿Ok? Esto es importante. Porque tú puedes ser moralmente puro, pero estar contaminado ceremonialmente o ritualmente, que es el caso de todos nosotros. Todos nosotros estamos impuros ceremonialmente hablando o ritualmente hablando, es decir, con todo lo relacionado al templo, tú y yo estamos impuros, ¿ok? Así que no es la intención de la tevilá, ahora que no hay templo, transformarte de puro a impuro, sino de simplemente es un acto memorial. La tevilá es un acto memorial. Esto es importante y nosotros tenemos que entender esto. Ahora bien, ¿qué es una mikveh? ¿Ok? Porque dice, el mikveh es como un útero. La mikveh o el mikveh es el lugar simplemente donde se hace la inmersión, ¿ok? Así que se dice que es como un útero por la posición que se hace dentro de ella. Así que lo que hace aquí es que representa como un nuevo nacimiento. Así como el útero es un lugar que está lleno de agua, que envuelve al feto y en el que literalmente no podemos vivir por nuestros propios medios, como es el caso de un útero. Asimismo es la mikveh, ¿ok? Incluso dentro del útero la postura que se asume es similar a la que se hace en la inmersión. Se asemeja a la postura del feto, como vemos en la imagen. Lo que vemos en la imagen es una mujer haciendo inmersión dentro, así como la posición de un feto, ¿ok? Y es similar a lo que la escritura habla en Juan 3, cuando Yeshua está hablando con Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo, ¿ok? Y le trae diferentes interpretaciones. Yeshua está trayendo Midrash, o su interpretación, una enseñanza con respecto a lo que es nacer de nuevo, ¿ok? Y por eso es importante entender esto. Así que la tevilá es el acto de sumergirse y la mikveh o el mikveh es el lugar donde se hace la inmersión, sea esta una piscina, sea esta una piscina donde el agua esté corriendo, porque es necesario que el agua esté corriendo, sea esta una playa, un río, etcétera, ¿ok? Esto es parte fundamental de esta enseñanza. Ahora bien, por eso es que a mí me gusta redefinir conceptos y así lo he aprendido de mi pastor Walter Agosto y de mi maestro Rico Cortés, ¿ok? Porque muchos desafortunadamente retienen los conceptos de bautismo que nos enseñaron dentro de la iglesia tradicional o la cristiandad tradicional y en la actualidad se le ha adjudicado esta palabra al significado de ceremonia de iniciación. En la iglesia, ¿no te ha pasado que en cualquier iglesia que hayas estado te dijeron, oye, si quieres ser parte de la iglesia y ser parte de la membresía de nuestra iglesia, tienes que bautizarte? ¿Ok? No fue en mi caso, en la iglesia donde yo vengo,
no se hacía eso. Pero he escuchado y lo he visto también. Si quieres ser parte de nuestra iglesia, de nuestra congregación, es necesario que te bautices y entonces eres miembro oficial de nuestra comunidad local de fe. ¿Ok? Por eso es que en los medios mesiánicos más conservadores y dentro del judaísmo tradicional no se usa la palabra bautismo porque esta ha cambiado de significado a través de los siglos. ¿Ok? La razón por la que dentro del judaísmo tradicional y dentro del judaísmo mesiánico no se dice bautismo es porque ya se ha interpretado bautismo como ser parte de una iglesia o ser parte de una membresía eclesiástica, cuando no es la intención original de la tevilá o de la inmersión. No es la intención esa de ser parte de una iglesia local, sino que tiene otro significado dentro del contexto bíblico. ¿Ok? Así que ciertamente la tevilá, la tevilá lo que significa es que es una inmersión. Y ciertamente la tevilá es un rito, ¿ok? Y nosotros no tenemos que asustarnos cuando nosotros leemos la palabra rito, ¿ok? O tradición. Rito lo que son es que son vectores o tradiciones que conectan una generación con otra. Ok, así cuando tú y yo estamos hablando de rito de transición o rito, especialmente la palabra rito, lo que estamos hablando es vectores generacionales, vectores que conectan una generación con otra generación, principios espirituales. Ok, en este caso, ritos de transición, y en la parte 2 yo voy a especificar con mayor claridad qué es un rito de transición. Pero el bautismo es un rito hebreo y judío de purificación. ¿Ok? Purificación que aparece en las Sagradas Escrituras. Y lo podemos ver en los diferentes textos, como en Éxodo 29, Levítico 8, Nehemías, Salmos, Isaías, Jeremías, en Mateo, Romanos, Efesios, Tito y en el libro de Hebreos. Nosotros podemos ver las diferentes, ¿cómo se dice? Aplicaciones que se le da a la tevilá o a la inmersión. Así que lo que es la tevilá, donde se hace la tevilá en un mikve, que es una acumulación de aguas, una piscina, lago, río, mar, estanque, etcétera, que funciona para poder hacer el rito de transición, lo que es el bautismo. Y quiero que te quedes conmigo. Literalmente quiero que te quedes conmigo y que no te pierdas la segunda parte de esta clase, donde yo voy a especificar con mayor claridad qué es un rito de transición y por qué los ritos de transición son importantes. Porque cuando oímos la palabra rito, pensamos en brujería, en santería, cosas por el estilo. Y no, porque si lo entendemos desde un punto de vista antropológico y entendiendo el contexto, no vamos a tener este tipo de pensamientos errados, ¿ok? Pero tenemos que educarnos. Ahora bien, mikveh, su significado y lo que viene siendo su uso ceremonial. Y lo que nosotros tenemos que entender es que el término mikveh significa acumulación de aguas, ¿ok? Y de ahí que la misma también puede realizarse en diversos lugares que tengan un cúmulo de aguas, como lo que viene siendo una piscina, un río, el mar, un lago, un estanque, etcétera. Así que en la tradición judía se acostumbra a tener un mikveh en la sinagoga, ¿ok? Donde se realizan las respectivas ceremonias según sean las necesidades de sus miembros. El mikveh, de hecho, era utilizado para la culminación del proceso de ingreso a Israel en el primer siglo, lo que viene siendo por parte de los prosélitos o aquellos gentiles que querían ser parte de Israel. Y como les dije al principio, tenía como propósito cambiar el estado de una persona para que esa persona sea purificada, santificada y pueda ser hecha santa. ¿Ok? Así que cuando se hacía mikveh o la tevila en el mikveh, en la inmersión en el estanque, cuando esa persona salía del estanque, automáticamente es como si
tuvieses una etiqueta en tu frente que decía para uso santo. Para uso santo. O sea, una vez salidas del agua, ya para uso santo. Ya no podías, ya dije, que no. Regresar para atrás ni para coger impulso, cogemos para atrás. ¿Ok? Importante recordar que tiene que ser aguas que corren y que era un acto memorial. ¿Ok? Es memorial. Tú y yo al salir del agua no somos puros ceremonialmente, seguimos siendo impuros. ¿Por qué? Porque no hay templo. Sin embargo, lo hacemos como un acto memorial en el nombre de Yeshua, quien es nuestro rabino, nuestro maestro, ¿ok? Y vamos a ver el por qué, pero, más adelante, ¿ok? Así que la mikveh ha sido utilizada, entre otras cosas, para los actos de purificación de los sacerdotes, para la purificación de los impuros, para la culminación, como dije antes, del proceso de ingreso a Israel por parte de los prosélitos y para la limpieza ceremonial de los diferentes objetos que eran utilizados en el servicio al Eterno. ¿Ok? Así que la mikveh tiene como principal propósito el cambiar la condición o estado de un objeto o de una persona para que tenga un uso santo. Por eso dije, es como si literalmente salieras del agua y tuvieras en tu cabeza santo, apartado, consagrado. Ya tú y yo no estamos para regresar atrás. Mira esta imagen. Esta imagen es poderosa porque esto es en el templo, ¿ok? Aquí uno entraba, el sacerdote entraba y salía por acá y fíjate que ellos no entraban y salían por el mismo lugar. ¿Por qué? Porque al entrar y salir por otro lado, el mensaje que estás transmitiendo es, no regreso al lugar de donde vengo, sino que voy y salgo por otro lado. Si salieras por otro lado es como, pero estás regresando de donde vienes. No, ya nosotros somos personas diferentes, ¿ok? De hecho, la narrativa de Cornelio en Hechos capítulo 10 nos enseña ese proceso de conversión. Ese proceso de conversión al Dios de Israel. Y en el primer siglo se refería al judaísmo, ¿ok? Así que esto es importante, familia, porque la conversión en el primer siglo era la conversión al judaísmo, al sistema religioso del judaísmo, ¿ok? No al Dios de Israel. Tú querías ser parte de Israel, tenías que convertirte al judaísmo. Pero Yeshua abrió la puerta. No vamos al hermano mayor, vamos al Padre. Recuerda eso. También es necesario decir que la mujer, después de dar a luz, obviamente tenía que hacer tevilá, puesto que después de dar a luz quedaba impura ceremonialmente. Y cuando esperaba sus días y luego iba a hacer tevilá otra vez, era pura y podía entrar al templo. ¿Ok? Seguimos por acá. La mikveh, o el hecho de estudiar esto, de el mikveh, tiene tantas cosas, de la tevilá, tiene tantas cosas poderosas que si no estudiamos la Torá será difícil de entender. ¿Ok? Si nosotros vinculamos o asociamos la tevilá con el cruce del Mar Rojo, créeme que me vas a sorprender. Dice, esto lo podemos asociar, es decir, el mikveh, con la historia de la liberación de Egipto, donde el Mar Rojo es visto como una gran mikveh para Israel, dejando atrás su condición de esclavo y adquiriendo ¿qué? Un estado que lo capacitaría para entrar a la tierra que el Eterno había prometido. Precisamente el acontecimiento del cruce del mar es lo que marca la plena libertad de la esclavitud egipcia, pues fue aquí es que Adonai dio el último golpe a los egipcios y sus dioses. Algo que es importante que nosotros entendamos, familia, es que en el antiguo Medio Oriente el agua o pasar por las aguas tenía dos significados relevantes. Dos significados relevantes que tú y yo tenemos que entender.
Número uno, juicio. Si tú pasabas por las aguas y morías, es porque eras culpable. Número dos, adopción. Si tú pasabas por las aguas y no te pasaba nada, es que Dios te había adoptado. Así creían ellos. Recuerda, en el antiguo Medio Oriente esto era así. Ellos creían, por ejemplo, ¿por qué tú crees que los marineros echaron a Jonás al mar y el agua se calmó? Al Jonás ser tragado por el gran pez, una persona que está leyendo esto en el antiguo Medio Oriente entiende que Jonás era inocente, era culpable por haber hecho lo que hizo, no obedecer a la deidad. ¿Ok? Esto es importante. Cuando él es sacado entonces y restituido, es declarado inocente, adoptado por Hashem. Lo mismo pasa en el cruce del Mar Rojo. Tú estás viendo al pueblo de Israel cruzar. Recuerda en el antiguo Medio Oriente qué significaba el agua: juicio o adopción. Cuando pasaban por la agua y vieron que el pueblo que cayó, o sea, que ellos pasaron, automáticamente ellos están siendo adoptados. Ellos están diciendo, caramba, pasamos por las aguas, no nos pasó nada. Estamos siendo adoptados. El Padre nos ha adoptado. Recuerda, esta es la mentalidad de Antiguo Medio Oriente. Esto no me lo estoy inventando. Pero, cuando ellos vieron que el mar literalmente se tragó, se comió al pueblo faraónico, al pueblo egipcio, ¿qué pasó? Ellos están entendiendo, oh, Dios está estableciendo su juicio sobre ellos, porque ellos nos oprimieron y fuimos sus esclavos. Ok, así que Dios adoptando a Israel y trayendo juicio a Egipto. Dios adoptando a la nación de Israel y trayendo juicio a Egipto. Recuerda que esta era la forma que ellos pensaban. ¿Ok? Así que dentro de la tradición cristiana se le ha denominado bautismo, que proviene de una palabra griega que significa baptizo, la cual fue tomada de el mundo antiguo, donde hacía referencia a la labor de sumergir las telas durante el proceso del teñido, en el cual el objeto era el de cambiar el color de la tela. No había otra palabra en el griego para poder expresar el acto de la tevilá en el mundo hebreo como un acto ceremonial de purificación. Así que por eso es que estás viendo que aparece la palabra baptizo y con ella todas las connotaciones en el griego. ¿Ok? Y no es algo que quiero adentrarme tanto en este día. ¿Ok? Así que el agua, recordemos, estamos en este tema de bautizo, agua. El agua, por su característica de traer limpieza y preservar la vida, obviamente, pues sin ella la vida humana y todo sería imposible, ha sido asociada con la Torah. Todo lo que tiene que ver con el agua, sus características, preservar la vida, limpieza, ha sido asociado con la bendita Torah del Eterno. Mira lo que dice Isaías 55:1. Dice, venid todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Ok? Venid todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Qué fue lo que interpretaron los rabinos? Interpretaron como, oye, vengan a las aguas de la Torá, ¿ok? Vengan a las aguas de los mandamientos, ¿ok? Esto es importante, porque esto es lo que hace literalmente la Torá también. Cuando tú y yo la estudiamos y la practicamos, purifica la palabra de Dios, la Torá, su instrucción, su ley, purifica nuestros corazones. El agua, por su característica de traer limpieza y preservar la vida, es asociada con la Torá, pero también junto con el agua, también es como que asociada con el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego purifica. Y de esa misma forma, la Torá purifica. ¿Ok? Asimismo, el agua purifica, el fuego también purifica. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Ok? De esa forma, el joven guarda su camino y es el mismo efecto de la Torah en la vida del creyente. ¿Ok? Ahora bien, vamos a entrar un poco en lo que es contexto de Antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Contexto de Antiguo Medio Oriente.
Y te aseguro que el Antiguo Medio Oriente nos va a ayudar a entender el uso legal y ceremonial del agua. Por ende, el uso legal y ceremonial del bautismo en su contexto. Si tú y yo entendemos el contexto en que ellos estaban pensando en el Antiguo Medio Oriente, comprendemos cómo esta gente entiende las cosas, entendemos que era el agua para ellos, entonces podrás entender qué es el bautismo para nosotros. Mejor dicho, qué era el bautismo. Si entiendes que era el agua en el Antiguo Medio Oriente, entenderás que es el bautismo para el primer siglo, por ende, lo bíblico para nosotros hoy. Esto es importante y por eso, porque no es que yo me inventé esto o qué, no. Quiero agradecer a mis maestros, porque estos son mis maestros. Mi maestro, el Moré Rico Cortés y el pastor Walter Agosto, porque nos han instruido en el contexto de Antiguo Medio Oriente y el primer siglo. Y definitivamente yo he aprendido de ellos tanto, no solamente conocimiento, sino su humildad en enseñar y hacer que los demás podamos aprender y en darnos pues de sus consejos, sus plataformas para poder aprender las Sagradas Escrituras. Son gente humilde. Tengo la oportunidad de conocer al More Rico Cortés y pronto podré conocer al pastor Walter y realmente han sido de gran bendición a mi vida por su humildad a pesar de que tienen mucho conocimiento en todo este tema. Así que muchas gracias pastor Walter, muchas gracias More Rico Cortés por instruirnos e introducirnos en estos contextos de Antiguo Medio Oriente y el primer siglo. Como les dije en antes, familia, como les dije en antes, en el pensamiento del Antiguo Medio Oriente, pasar por las aguas, ¿qué implicaba? Pues dos cosas, o un juicio o una adopción, ¿ok? Así que en el primer siglo entrar y salir de las aguas también cobró un significado a partir de este pensamiento, era como la señal de un nuevo nacimiento o un cambio de estatus. Por eso ves a Yeshua hablándole así a Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿ok? Así que las aguas era o juicio o adopción, ¿ok? Así que Moisés, sacado de las aguas. Mira lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Que Moisés literalmente es un nombre egipcio. En hebreo es Moshe y significa sacado de las aguas, ¿ok? Sacado de las aguas. Así que presta atención a esta parte que dice, iré a llamarte una nodriza de los hebreos. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre lo que era el código de Hammurabi, el contrato de las nodrizas y todo eso. Mira lo que dice el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó. Recuerda, esa palabra prohijar es adopción y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Familia, esto tiene que ver con esto que les dije. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente haber sacado algo de las aguas significaba una de dos cosas. O juicio o adopción. ¿Qué es lo que tú estás viendo aquí, familia? Juicio o adopción. Moisés es sacado de las aguas. ¿Qué estás viendo? ¿Que está siendo enjuiciado o está siendo adoptado? ¿Te acuerdas que el faraón estaba matando a todos los niños menores de 2 años, si no me equivoco? Cuando ves a Moisés siendo sacado de las aguas, lo que estamos viendo es Dios declarándole inocente y permitiendo que lo adopten. Los contratos de las nodrizas. ¿Qué es el contrato de las nodrizas? Nosotros tenemos que entender, cuando nosotros vamos a estudiar las escrituras, especialmente la Torá, debemos comprender lo que era el código de Hammurabi.
Y ahora vamos a ver un poco sobre eso. No quiero tampoco meterme tanto en eso porque se supone que es un discipulado básico, ¿ok? Y no quiero meterme en temas tan difíciles. Los contratos y las nodrizas. Dice, en el Antiguo Medio Oriente tú podías contratar a una mujer para cuidar a un bebé hasta la edad que tú quisieras. Por eso vemos a la hermana de Moisés sugiriendo a la hija de Faraón una nodriza. Era muy común en el Antiguo Medio Oriente. Ah, mira, voy a contratar a una mujer para cuidar un bebé hasta la edad que yo quiera. ¿Ok? Y por eso es que vemos de esa forma que luego vemos que lo prohijó, lo adoptó. ¿Ok? Y vamos a entrar un poco a lo que era mejor dicho, el código de Hammurabi. ¿Ok? Y el código de Hammurabi son leyes comunes en Antiguo Medio Oriente. De hecho, eran las leyes que regían todo el área de la creciente fértil o llamado el Antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Pero antes de decir el código de Hammurabi, nosotros tenemos que comprender, que entender quién rayos era Hammurabi. Hammurabi fue un rey babilónico famoso por haber sabido engrandecer el capital de su pueblo con una gran seguridad en las relaciones con otros pueblos. Además, se le respeta por haber sido el primer rey de Babilonia capaz de separar la política de la religión. Hammurabi nació en el año 1810 a.C. y falleció en el 1750 a.C. Se le conoce por haber sido el sexto rey de Babilonia, la primera dinastía. Así que este rey babilónico, quien era famoso porque él engrandeció la capital de su pueblo, él hizo una serie o un código de leyes que literalmente se llama tal cual el código de Hammurabi, el código de Hammurabi, porque fue Hammurabi el que hizo este código. ¿Ok? Vamos a continuar por acá. Hammurabi es conocido por la promulgación de un nuevo código de ley babilónica, el Código de Hammurabi, una de las primeras leyes escritas de la historia. El código fue inscrito con caracteres cuneiformes en una estela de piedra de diorita de forma cilíndrica y 2.4 metros de altura. ¿Okay? Así que está bastante alto esa estela cilíndrica o esa piedra diorita de forma cilíndrica, era bastante alta y es como lo que ven en la imagen, que era lo que contenía pues el código que toda esta área se regían. ¿Okay? Y de hecho la Torá en contraste, tiene un contraste con este código, un contraste. Es decir, hay diferencias, hay similitudes, pero la Torá ¿cómo se dice? Especifica por ser justa. ¿Okay? El Eterno es justo. Pero el código de Hammurabi tiene algunas cosas que no son de acuerdo a la justicia y bondad de nuestro rey. ¿Ok? Así que esto es importante porque la pieza del código de Hammurabi debió estar expuesta en un lugar público a la vista de todos, aunque pocos estaban alfabetizados para leerla. ¿Ok? Era un código que estaba a la vista de todos, pero no todos estaban educados para entender. La estela fue después saqueada por los elamitas que la llevaron a su capital, Susa. Allí fue redescubierta en 1901 y en la actualidad se halla expuesta en el Museo de Louvre de París. En el detalle de la escritura cuneiforme del Código de Hammurabi, el Código de Hammurabi contiene 282 leyes escritas por escribas en 12 tabletas. A diferencia de leyes anteriores, en este código están escritas en acadio, el idioma diario en Babilonia, para que pudiera ser leído por cualquier persona alfabetizada. El código tiene una estructura específica y estipula un castigo para cada transgresión de la ley. Los castigos descritos son muy severos para los estándares modernos, pues muchos implican la pena de muerte, la desfiguración y la filosofía del ojo por ojo, conocido también como la ley del talión. El código es también uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia, pues sugiere que el acusado o el acusador
tienen la oportunidad de aportar pruebas. Sin embargo, no incluye ninguna disposición por circunstancias atenuantes que puedan modificar la pena prescrita. ¿Ok? Así que esto es lo que nosotros podemos ver de la estela de Hammurabi. ¿Ok? Y lo que significa cada uno. Nosotros podemos ver en la parte superior de la estela que sirve de soporte al código. Hay un relieve que representa literalmente al rey Hammurabi recibiendo las leyes de un dios que se llamaba Utu o Shamash o Marduk también. Y el prefacio afirma que Hammurabi fue elegido por los dioses de su pueblo para traerles las leyes. Entonces, ¿qué pasa? Que los académicos entonces comienzan a hacer las similitudes entre Hammurabi, Moisés, porque la historia tiene similitudes, o la narrativa, el relato tiene similitudes. Se han establecido ciertos paralelismos entre este código babilónico y las leyes dadas a Moisés para los antiguos hebreos, aunque es cierto que presentan marcadas diferencias, tanto en sus métodos como en su forma de entrega, señaladas por numerosos estudiosos a lo largo de los años. Otras civilizaciones mesopotámicas también crearon sus códigos de leyes, como los antiguos ejemplos del código de Ur-Nammu, las leyes de Snuna, el código de Lipichtar o el más tardío código de leyes hititas. ¿Ok? ¿Podemos ver paralelismos? Pues claro que sí, así como las leyes de Panamá tienen paralelismos y similitudes con las de Costa Rica, las de Honduras, las de Venezuela, las de Argentina, sabrá Dios. Todas las leyes tienen similitudes, por ejemplo, es prohibido robar en todos los países, es prohibido matar, asesinar en todos los países. Bueno, es similar aquí, el código de Hammurabi pues tenía similitudes con la ley de los israelitas, con las leyes hititas, con el código de Snuna, el código de Lipishtar, Ur-Nammu, en Babilonia, etcétera. ¿Eso nos tiene que asustar? No, simplemente eran civilizaciones que tenían cosas en común. La diferencia entre la ley de Dios y todos estos códigos es que la ley de Dios es justa, ¿ok? Dios siempre establece su justicia y su bondad, ¿ok? Ya estamos casi por terminar, ¿ok? Fíjate lo que dice la sección 185 del Código de Hammurabi. ¿Y por qué te traje todo esto? Claro, porque era necesario para poder entender la adopción de Moisés. Dice el código de Hammurabi, se pueden aplicar este tipo de adopción y dice lo siguiente, si uno toma un niño en adopción, como si fuera hijo propio, dándole su nombre y lo crió, no podrá ser reclamado por sus parientes. También se ha traducido esta sección como si un hombre ha tomado un bebé de su líquido amniótico y le ha llevado, ese niño adoptado no puede ser reclamado. ¿Ok? Así que si el niño estaba todavía, el niño recién nacido estaba todavía lleno de líquido amniótico y alguien le ponía nombre, automáticamente esa persona era de la persona el bebé era de la persona que le puso nombre. ¿Ok? El hombre que pone el nombre es el padre, legalmente hablando. Por eso es importante siempre que papá y mamá siempre estén presentes en cada etapa de nuestra vida. Esto es importante, familia. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque si en el antiguo Medio Oriente tú parías a un bebé y el bebé todavía estaba lleno de líquido amniótico y tú no fuiste capaz de ponerle nombre todavía, y vino otro y todavía tu bebé lleno de líquido amniótico le puso nombre, tú no tienes derecho a reclamar nada. Porque al parecer un desconocido o alguien que ni siquiera lo parió, que ni siquiera tiene nada que ver con el bebé, le puso nombre y tú, que estabas allí, no le pudiste poner nombre y adoptarlo o hacerlo tuyo. Por eso esto es importante, que siempre nuestros padres estén en cada etapa de nuestra vida. No dejar pasar las etapas sin que papá y mamá estén. Podemos tener padres, pero ser huérfanos en áreas de nuestra vida y habrán deficiencias, claro que sí, en el carácter del hijo. Esta es solo una pequeña aplicación que yo quería traerles con respecto a esta parte pues, del código de Hammurabi.
¿Ok? Así que si el bebé todavía estaba lleno de líquido amniótico y alguien lo nombraba, automáticamente nadie más podía reclamarlo. Nosotros tenemos que entender que el Código de Hammurabi son el contexto de todo lo que tiene que ver las leyes de adopción en la Biblia. Vemos al pueblo de Israel pasando el Mar Rojo, adopción. Dios, cuando llega al otro lado, los adopta. Vemos a Yeshua pasando por las aguas y el Padre dice que se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Es como el Padre adoptando al Mesías Yeshua. Y vemos a Moshe, a Moisés sacado de las aguas, siendo adoptado. ¿Por qué? Vemos siempre el mismo patrón de adopción. Porque las escrituras tienen un contexto. Y el contexto de las escrituras son el Antiguo Medio Oriente, especialmente para el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Medio Oriente pensaban que pasar por las aguas era adopción, pero también juicio. ¿Ok? Importante entender esto. Fíjate lo que dice Isaías 43, 1 al 3. Fíjate, el profeta habla con un vocabulario 100% legal cuando habla de sobrevivir, sobrevivir las aguas. Recuerda, toda esta gente está viviendo en ese tiempo. Ahora así dice Hashem, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, yo te adopté. Recuerda que redención, redimí, significa yo te compré, yo te pagué, yo pagué el precio. Dice, te puse nombre, recuerda lo que te dije, todo mojadito con el líquido amniótico, dice el Eterno, te puse nombre, mío eres tú, Él te está adoptando. ¿Tú comprendes el gran valor que esto tiene? Está grande, está tremendo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Presta atención cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En Antiguo Medio Oriente se creía que las deidades en las aguas emitían juicios sobre los culpables. Por eso es que cuando Jonás fue tirado al mar y el gran pez se lo tragó, lo que pensaron los marineros, te aseguro, es, caray, los dioses del mar están ejecutando juicio sobre este señor Jonás. Mira lo que dice el 43.3, dice, porque yo soy Hashem, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Adonai le había prometido a Abraham juzgar al opresor, a su pueblo. Recuerda en Génesis 15, cuando Abraham tiene la visión y hace los sacrificios y demás. Dios le dijo, te voy a dar una descendencia que estará presa, pero yo voy a juzgar al pueblo opresor de tu pueblo. Salmo 66:5 dice, venid y ved las obras de Dios, temible en ellos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Israel está siendo reivindicado y Faraón está siendo juzgado por las aguas. Él volvió el mar en seco, ellos pasaron en pie, Israel está siendo restaurado y Faraón muerto, juzgado. Ahora entendemos cuando Pablo habla sobre ser adoptados por medio del bautismo, no solo en un contexto teológico grecorromano, pero también en su contexto legal, en su contexto concreto, nada de amorfo, en el aire flotando. No, sino en su contexto legal. La legalidad de adoptar, ser adoptados por medio del bautismo. Pablo mismo lo dice y más adelante vamos a leer todos esos versículos. ¿Ok? Así que cuando vemos en las escrituras que dice yo te redimí, te puse nombre, el mío eres tú, hay paralelismos de los pueblos ugaritas. Los ugaritas eran de Ugarit, valga la redundancia, y eran pueblos del Antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Y es
esta fórmula legal de adopción, yo te redimí, te puse nombre, tú eres mío, es similar, es paralelo al proceso de adopción de Efraín y Manasés. Y es también similar al proceso que los ugaritas usaban para adoptar. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Trata de visualizarte. Dios te está diciendo, tú eres mío. Nadie más, a nadie más le perteneces. Recuerda que tanto Efraín y Manasés, es algo que debemos estudiar más adelante, eran de madre gentil y ellos dos nacieron fuera de Israel, fuera de Canaán, pero fueron adoptados como hijos de Israel por parte de José. Así que proféticamente, tanto Efraín como Manasés somos tú y yo. Porque tú y yo no éramos Israel y ahora hemos sido adoptados. Qué gran regalo. Y con esto termino. Génesis 48:1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y darás esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron de la tierra de Egipto, es decir, extranjeros, no eran israelitas, eran hijos de una egipcia. Dice: y ahora tus dos hijos, tanto Efraín como Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Ojo, Rubén y Simeón eran hijos legales y biológicos de Jacob. Por eso él dice: míos son, ¿quién? Efraín y Manasés. Ajá, míos son. Y dice: como Rubén y Simeón serán míos. Así que si Rubén y Simeón eran hijos biológicos de Jacob y Efraín y Manasés no, cuando Jacob está diciendo como Rubén y Simeón serán míos, lo que él está diciendo es: yo los voy a adoptar y van a tener los mismos privilegios que tiene Rubén y Simeón. No los voy a tratar como menos porque los adopté, sino que los voy a tratar igual que hijos legítimos. Por eso es que yo hablo de legalidad, porque todo esto tiene que ver con eso. Mira lo que dice el párrafo 170 del Código de Hammurabi, que un padre legítimo, los hijos tenidos por su esclava o concubina, si uno tuvo una primera esposa que le dio hijos, y si su esclava le dio hijos, si el padre en vida dice a los hijos de la esclava: ustedes son mis hijos, se los contará con los hijos de la primera esclava. Así que lo que tú y yo estamos viendo, familia, es que adopción y no tratar a las personas adoptadas. O sea, si tú eres un papá y adoptas a alguien, no tratarlo como: tú eres el adoptado, vaya para allá. No, sino que tú lo tratas como miembro de la familia. Lo haces parte de la familia, lógicamente. ¿Ok? Y ese era el deseo de Jacob cuando él murió: adoptar a Efraín y Manasés, y que Efraín y Manasés tuvieran los mismos privilegios que tenían Rubén, Simeón y el resto de los hermanos biológicos de él. De los hijos, perdón, biológicos de él, de Jacob. Y como en el antiguo Medio Oriente era tan importante las palabras de un anciano, te aseguro que esas palabras se cumplieron. Mira lo que este libro, que se llama The Ancient Near East, An Essential Guide to the Ancient Near East, habla sobre los deathbed blessings, o las bendiciones del lecho de muerte. Cuando un patriarca estaba en su lecho de muerte en el antiguo Medio Oriente, se observaba una legalidad de sus palabras y bendiciones, y también se honraba las peticiones en el lecho de su muerte, y se le concedía y respetaba lo que solicitaba antes de expirar.
Así que este Jacob estaba a punto de expirar, a punto de morir. Y él pidió que Efraín y Manasés fueran adoptados por él, tal cual como Rubén y Simeón. ¿Ok? Tú tienes que entender que el pueblo judío, aunque son legítimamente hijos de Hashem, tú y yo, por medio de Yeshua, se nos ha dado acceso al Padre. Y tú y yo proféticamente somos como Efraín y Manasés, donde el Padre no nos trata a nosotros como platos de segunda mesa, sino que nos trata como a hijos, porque eso es lo que somos. Hijos de Dios. Y tenemos que estar agradecidos tanto porque Dios le ha placido adoptarnos y no dejarnos a la deriva. Le plació adoptarnos. Y estamos aquí por su gracia, por su bondad y por su misericordia. No tenemos que estar quejándonos. Tenemos todo. El Padre nos ha dado todo por su sola gracia y por su bondad. Somos llamados hijos de Dios y eso nosotros no lo merecemos. Con cuánto amor nos amó el Padre, que tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim, Yeshua HaMashiach. Así que familia, espero que hayas disfrutado esta clase de la inmersión. Leyes de adopción en el Antiguo Medio Oriente, el bautismo bíblico legal y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerda, Antiguo Medio Oriente, contexto, primer siglo, es importante para entender. Y tu relación con Dios y mi relación con Dios está basada en una relación legal que Yeshua permitió. ¿Ok? Por ende, nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con el Eterno con temor y con temblor. Así que si estás pensando dar el paso al bautismo, a hacerte vilá, recuerda que lo que significa que estás haciendo es, número uno, aceptando que estás siendo adoptada por el Padre, no para volver atrás, adoptada o adoptado por el Padre, no para volver atrás, ni para coger impulso. ¿Ok? Recuerda, hemos sido adoptados, hemos sido redimidos por la sangre de Yeshua, nuestro Mesías. Y bueno, espero que hayas disfrutado esta clase, que el Eterno les bendiga y les guarde, y nos vemos en la parte número 2 de esta tu clase, la inmersión. El Eterno te bendiga y te guarde. Shalom.